servidora Yanira Rodríguez, Juan Carlos Matos, el cacique, que yo creo que ya viene por ahí. Y está aquí ya en nuestra mesa de trabajo, como así decimos, el pastor Moisés Román, que yo digo que es un maestro de la palabra. Viene aquí, ¿verdad?, a traer la Biblia a el pensamiento actual, cómo nosotros pensamos y cómo podemos entonces definir esas interrogantes bíblicas y aplicarlas a la vida de hoy. Bienvenido, pastor. Saludos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Grato estar con ustedes una vez más, y lo único que nos ocupa es poder servir al Señor y servir a la gente a quien Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Así mismo es. Gracias por estar pastor. aquí. Amén. Para nosotros es un placer. Nosotros nos los robamos antes de salir al aire. Yo lo bombardeo de preguntas. Sí, Moraima dice, estoy aquí, vamos a coger clase aquí. Sí. Deja que llegue la factura. ¿Verdad? Sí, porque tú sabes que los maestros pasan factura, ella sabe de eso. Deja que llegue la factura, eso está bueno. Pastor, Ay, el tema de hoy. Sí. Sin santidad, Nadie verá al Señor. nadie verá al Señor. Cuéntenos. Esa frase. Esa expresión me parece que es una frase muy pertinente, me parece que es una frase muy verdadera, me parece que es una frase digna de que todos los cristianos la evaluemos, la ponderemos y la consideremos. Donde creo que puede haber cierta dificultad es en términos de la interpretación del texto. Ajá. Me parece que hay dos áreas que deberíamos considerar someramente. Obviamente no tenemos el tiempo para mucho más. Pero creo que hay dos áreas que sí debemos considerar dentro del texto. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la eternidad o estamos hablando de la interacción cotidiana? Porque la aspiración mía no es ver al Señor en el cielo. Mi experiencia de vida cristiana a la luz de la Sagrada Escritura me garantiza que el Señor que está en el cielo me acompaña en el peregrinar de la vida. Por lo tanto, yo creo que esto necesitamos afinarlo un poco más. Cuando decimos sin santidad nadie verá al Señor, por lo general siempre lo que queremos decir es que no te vistas que no vas cuando sea el momento de ir al cielo. Sí, no verás al Señor sin santidad ni en el cielo, ni tampoco lo verás en la tierra. No lo experimentarás en la tierra, porque no hay términos medios. O se es santo o se es impío. Ok. No existen términos medios. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de santidad? Porque hay quienes piensan que entrar en un proceso de santidad es entrar en una competencia con Dios, a ver hasta dónde yo llego, hasta dónde yo alcanzo un nivel de santidad. Y yo creo que ese es un error garrafal en la experiencia de la vida cristiana. Yo creo que cuando hablamos de santidad, de lo que estamos hablando es de integridad. Cuando Dios dice al pueblo de Israel, sean santos como yo soy santo, de lo que está hablando es, sean íntegros como yo soy íntegro. Desde luego, en el huerto del Edén, cuando el ser humano pecó y fue expulsado del huerto del Edén, vivió 4 experiencias, ¿cuál de ellas más difícil y más dolorosa? Número 1, el ser humano vivió enemistad con Dios. Fue separado de la comunión con Dios. Número 2, como resultado de estar en enemistad con Dios, entró en enemistad consigo mismo, porque nadie puede vivir una vida de reconciliación consigo mismo si primero no está reconciliado con Dios. Yes. Lo tercero que sucedió fue que vivió una experiencia de irreconciliación con sus semejantes, porque nadie que no esté reconciliado con Dios y nadie que no esté reconciliado consigo mismo puede estar reconciliado con la gente que está en su entorno. Definitivo. Y número 4, vivió una relación de irreconciliación con la naturaleza, porque la falta de reconciliación con Dios, la falta de reconciliación consigo mismo, la falta de reconciliación con los seres humanos lleva
al hombre, al ser humano, a ser hostil contra la naturaleza. Por eso estamos pagando los platos rotos hoy, precisamente como resultado de la hostilidad y el desequilibrio de la naturaleza. Por lo tanto, cuando estamos hablando de santidad, tenemos que usar el mismo concepto. Si santidad es ser íntegro, pues entonces santidad es ser íntegros con Dios. O sea, el hombre y la mujer santo ante Dios no es el que nunca comete pecado, porque eso es imposible. La Biblia habla con perfecta claridad y dice que si alguien dice que no ha cometido pecado, es un mentiroso. Porque es imposible decir que no se peca. Los seres humanos cometemos errores, los seres humanos cometemos pecados. Ahora, cuando tenemos integridad con Dios, descubrimos nuestro corazón y le hablamos a Dios la verdad de nuestra vida sin pretender inculpar o responsabilizar a nadie. Adán en el huerto del Edén le echó la culpa a Dios y a la mujer. Pero el salmista del Salmo 51, que me parece que nosotros hablamos del testimonio de un penitente, de un hombre que pecó, y hay algunos que inclusive dicen que ese es el Salmo de David después de haber adulterado y después de haber matado. Me tiene sin cuidado quien haya sido el escritor del Salmo, pero ese salmista está manifestando santidad, porque está siendo íntegro con Dios y le está diciendo a Dios: contra ti he pecado. Salmo 51. Sí, contra ti he pecado y contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, yo no vengo aquí a excusarme. Por lo tanto, un santo ante Dios, una santa ante Dios, es aquella persona que cuando comete un error levanta la bandera y le dice a Dios: Dios, cometí este error, cometí esta falta, contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una persona santa es una persona que es íntegra consigo mismo. Es decir, que descubre cuál es su potencial, cuál es su capacidad en su relación con Dios y no permite que nada ni nadie se lo dañe, se lo lacere, se lo lastime. Es aquella persona que reconoce cuáles son sus virtudes, pero también reconoce cuáles son sus defectos. Y reconociendo sus defectos, dice: yo no me puedo meter aquí porque aquí me daño. Yo no puedo hacer esto porque aquí me corrompo. Yo no puedo involucrarme en este tipo de relación porque aquí pierdo mi comunión con Dios. Ese es un santo. ¿Ve? Un santo es aquel que tiene integridad con la gente que está en su entorno, con aquellas personas que en lugar de justificar sus errores mirando los errores de los demás, procura mejor justificar a los demás, aun cuando acepte que él comete errores. Es decir, el que tiene santidad, integridad para con los seres humanos, descubre en ese proceso de integridad para con los seres humanos que aquí no somos llamados a juzgar, no somos llamados a condenar, no somos llamados a señalar, sino somos llamados a bendecir y a restaurar. Un verdadero santo, entonces, disfruta el tiempo y el espacio de la naturaleza, porque es aquel que puede expresar como el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, está reconciliado con Dios no solamente desde el punto de vista cúltico, sino que está reconciliado con Dios porque respeta el árbol, porque respeta el río, porque respeta la playa, porque respeta la naturaleza, respeta la tierra. Pues para mí ese es el santo. Y cuando yo lo veo en ese contexto que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Claro, tal vez haya alguien que dice: sí, pero ¿y qué dice del adulterio? ¿Y qué dice de la fornicación? ¿Y qué dice de la inmoralidad? Oye, es que si tú estás reconciliado con Dios, si tú estás reconciliado contigo mismo, si tú estás reconciliado con tu semejante y con la naturaleza, de la misma manera que si tú eres íntegro con Dios, si tú eres íntegro contigo mismo y con tu semejante y con la naturaleza, óyeme, en la vida tuya no hay adulterio, no hay fornicación, no hay mentira, no hay actos de perversión, no hay actos de cohecho, no hay actos de inmoralidad, no hay perversión alguna, porque la integridad te hace entender
que ves a Dios en todo lo que está en tu entorno, en todo lo que miras a tu alrededor. Es una pena que hoy tengamos tanta gente santa desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista religioso. Santos porque observan unas reglas denominacionales. Santos porque se visten de una manera como las reglas les establecen, pero le dan un cheque sin fondo a cualquiera. Fuerte. Wow, sí. Sí. Y entonces cuando uno mira Entonces, ese tipo de conducta, uno dice, ven acá, ¿qué es la santidad? Pues la santidad es ser íntegros con Dios. La santidad es ser íntegros con nosotros mismos, es ser íntegros con nuestros semejantes, es ser íntegro con la naturaleza. Y el santo ve a Dios, no meramente ve a Dios en la expectación de la eternidad, sino que ve a Dios en todo lo que hace, en todo lo que realiza, porque aun cuando se mira a sí mismo, se considera un instrumento de Dios. Y cuando ve a los semejantes, los considera un instrumento de Dios. Y cuando ve la naturaleza, dice, ese cielo y esa naturaleza cuentan la gloria de Dios. Por lo tanto, veo en ellos un instrumento de Dios. Yo sé que estoy tal vez planteando conceptos filosóficos, pero a fin de cuentas, el amor a la sabiduría es lo que nos ayuda a nosotros a entender y a comprender mejor a Dios. Pastor, en una ocasión yo me vi pidiéndole perdón a la tierra. Me paré frente a la tierra y le pedí perdón. Y ahora escuchando la explicación que usted da, digo, wow, no estaba tan lejos de la realidad porque yo no entendía por qué me nacía pedirle perdón por el maltrato que le hemos hecho a la tierra, los tóxicos, tantas cosas que todos en alguna manera hemos contribuido por desconocimiento o en pleno conocimiento. Y entonces nos olvidamos que, oye, fue plantada ahí por Dios para nuestra vida, inclusive. La revolución industrial hizo que el mundo religioso se olvidara de la responsabilidad y de la buena mayordomía hacia la naturaleza. Porque dentro del marco de la revolución industrial, pues no era tan importante proteger los árboles, porque había que hacer el papel. En la revolución industrial no era tan importante proteger los ríos, porque había que hacer las urbanizaciones. Wow. Entonces, no era importante proteger el ambiente porque había que hacer los aviones, los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quien se oponía a eso, entonces ya no se le consideraba un buen cristiano, sino que se le consideraba un comunista. Wow. Se le consideraba un subversivo. Y en ese sentido, la iglesia perdió su discurso con respecto a la reconciliación con la naturaleza. Pero el hombre santo y la mujer santa tiene que tener un compromiso directo con la naturaleza, porque a fin de cuentas, en la mayordomía que hemos recibido de Dios, está también el darle buenas cuentas a Dios de la naturaleza. Sí, y yo creo que en ese sentido, la santidad no solo tiene que ver, yo respeto eso, yo lo respeto, ¿verdad? Cuando a mí me hablan de santidad, de pelo, manga y falda, yo respeto eso porque eso es una regla y yo no tengo ningún problema con las reglas. Pero no es eso solamente, no es eso solamente. Santidad tiene que ver con todo nuestro entorno. Y fíjese como yo lo estoy describiendo. Santidad es integridad con Dios, integridad conmigo mismo, integridad con mis semejantes e integridad con la naturaleza. No puedo obviar la naturaleza. Pastor, hay un salmo bien bonito, ¿verdad? Que mientras estamos en este diálogo, el Salmo 24, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese salmo habla de una combinación entre la naturaleza y nuestras acciones. Desde luego, y fíjate que el gran desafío es
¿quién subirá al monte santo? No estamos hablando del cielo, estamos Exacto. hablando de que en el mundo antiguo había montes que se consideraban los montes de la santidad de Dios, Exacto. donde Dios se había manifestado. Ahora, lo importante era reconocer que ese monte, que es parte de la naturaleza, es testimonio de presencia de Dios. Y yo vuelvo de nuevo a enfatizar, hace unos días atrás alguien con la cuestión esta del huracán, me llamaron de una emisora de radio de Estados Unidos y la pregunta que me hicieron, ¿usted cree, pastor, que este huracán que viene para el este de los Estados o para el sur de los Estados Unidos es un juicio de Dios? Y le dije, no, esto no es ningún juicio de Dios, esto es un fenómeno natural. Claro. Ahora, nosotros tenemos que resolver un problema serio. Si hemos dañado los ríos, si hemos dañado los cauces de los ríos, si hemos invadido el mar, si hemos afectado la naturaleza, Así si es. hemos distorsionado la naturaleza, estas son las consecuencias. ¿Está hablando? No de un Dios que quiere mandarnos castigo, sino las consecuencias de nuestra mala mayordomía. Por eso para mí la santidad es un elemento integral. Si no lo vemos de forma integral, podemos estar rayando o rascando la santidad, pero no estamos dentro de ella. Wow, qué hermoso, qué precioso. Aquí Sí, la gente está sí, sí. reaccionando, pastor. Pues Que qué bueno. gracias por la explicación. Qué bueno. Que está hermosa, que mucho hemos aprendido. Yo siempre digo que aún la naturaleza obedece, la tratemos o no la tratemos bien, ella obedece, ella sigue las instrucciones de producir la tierra, el cielo, el sol brillar. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros también? Así que, pastor, gracias por esa hermosa explicación. ¿Cómo las personas pueden comunicarse o si quieren ir a su iglesia? Bueno, si quieren conocer sobre nuestro ministerio, nos pueden llamar al 793-1777. Repito, 793-1777 en horas de oficina y con mucho gusto. En lo que podamos servirle, estamos en la mejor disposición de hacerlo. Gracias, bendiciones. Que Dios les bendiga mucho. Amén, pastor.